bien, estamos listos para la primera entrevista de esta jornada informativa. Nos acompaña aquí en el estudio Diana Chávez, ella es coordinadora de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí otra vez. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy interesante, un trabajo que Transparencia viene desarrollando ya hace algún tiempo, y hablamos del Observatorio de Desempeño Parlamentario, del cual pues se arroja información valiosísima sobre el quehacer y el comportamiento congresal dentro de nuestro Parlamento. Diana, cuéntanos en principio un poco la naturaleza de este observatorio y cómo es creado. Claro, nosotros nos inspiramos en varios documentos de monitoreo del Congreso. Somos parte de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa. Hemos promovido también la Declaración por la Transparencia Parlamentaria, que está promovida por organizaciones a nivel mundial. Y tomando pues como referencia eso y el trabajo continuo que ya tenemos haciendo muchos años con el Congreso, decidimos elaborar una serie de indicadores que permitieran que cada año la ciudadanía evalúe a sus congresistas, a los 130, y que además permitiera conocer un poco más cómo funciona el Congreso, ¿no? Por supuesto. Ahora, estos 13 indicadores que, como bien has dicho, evalúan no una legislatura, en este caso 2 legislaturas, no estamos hablando del año completo. ¿En qué consisten, ¿no? ¿Cuáles son los temas, los tópicos? Los hemos agrupado en un eje de función legislativa, en un eje de integridad, en el de función de representación también. Y lo que hacemos aquí es, en función legislativa, nos apuntamos mucho a ver qué tan abierto ha sido o participativo ha sido el proceso legislativo desde cada uno de los 130 despachos, y también si es que se está optando por la especialización en la participación en las comisiones ordinarias del Congreso. En integridad evaluamos temas como, por ejemplo, la asistencia al Pleno, la asistencia puntual al Pleno del Congreso. También si es que los congresistas cuentan con procesos en la Comisión de Ética o penales o de algún otro tipo. Y finalmente en representación evaluamos... Eso como antecedente, perdón. Sí, así como antecedente. Y también evaluamos en representación el desempeño en la semana de representación y también el uso de mecanismos que hagan el contacto con la ciudadanía menos costoso y horizontal, como son las redes sociales. Perfecto. Vamos con el primer punto, la función legislativa. Muchos televidentes pueden pensar pues que la función legislativa se mide, ¿no?, por cuántos proyectos de ley, ¿no?, presenta un parlamentario. Yo creo que eso seguramente es lo que más cerca tenemos, pero tú me comentabas fuera del aire que el trabajo que hace Transparencia va por otro lado. Sí, nosotros no contamos proyectos de ley. De hecho, trabajamos con todos los proyectos de ley que se han producido desde los despachos en todo el año legislativo, que son más de 1000. Los hemos revisado todos y lo que identificamos en el texto de cada proyecto de ley, porque revisamos todos los proyectos de ley, los leemos todos, es si es que los congresistas, antes de presentar esa iniciativa, la han consultado con alguien. Puede ser una consulta con la población potencialmente afectada, con expertos académicos, organizaciones gremiales, colegios profesionales, etcétera, ¿no? Pero si es que esos proyectos de ley surgen también de una semana de representación, en muchos casos las ideas de los proyectos de ley o las necesidades... Claro, ideas que han sido previamente validadas, ¿no? Exacto, y no son pues iniciativas que se han pensado solamente desde el despacho, ¿no? Estamos hablando de calificar más que todo, ¿no?, el proyecto de ley, la naturaleza, más no cuantificar, ¿no? Porque decías tú también, esa sería pues una competencia que quizá no nos conduciría a nada bueno, ni productivo. No, en realidad contar los proyectos de ley que hace cada congresista lo que produce es una distorsión en lo que la gente percibe que es o debería ser la función legislativa, ¿no? Cuando uno le pregunta en la calle a los congresistas qué deberían hacer, dicen, hacer leyes. Claro. Y no, en realidad por eso también las aproximaciones de los indicadores son diversas, ¿no? No solamente es la función legislativa, sino otras cosas más. Y en función legislativa tenemos el cuidado pues de no contribuir a esta distorsión, sino apuntar más a la calidad en cuanto a los enfoques participativos que han adoptado o no. Ahora, la integridad es también sumamente importante, ¿no?, demandada, seguramente esperada, por supuesto, por todos los ciudadanos. Y tú hablabas, por ejemplo, de la asistencia,
¿no? Sí. Un tema que siempre es puesto en cuestión, ¿no? Frente a la inexistencia más bien de algunos parlamentarios. Sí, nosotros hemos accedido a esta información porque está felizmente publicada en la página web del Congreso. Están todos los registros de asistencia de todas las sesiones del Pleno, ¿no? En el Pleno puede haber un día 5 tomas de asistencia o pueden haber 20 tomas de asistencia, depende de las cosas que se vayan a votar en el día. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar el primer registro de asistencia, porque el primer registro de asistencia es el que sirve para verificar si se ha completado el quórum para poder iniciar la sesión del Pleno. Si es que no hay la cantidad suficiente de congresistas que indica el reglamento, no se puede iniciar la sesión del Pleno. Algunas veces se retrasa por esta razón y otras veces, lamentablemente, no en este periodo, pero sí en otros, se ha tenido que suspender, ¿no? Entonces, es valioso que los congresistas lleguen temprano, digamos, por supuesto, ¿no? La representación es también crucial, ¿no? Sino más bien el motor, en realidad, del espacio que ocupan los parlamentarios dentro del Congreso. Y lamentablemente, en este último tiempo siempre escuchamos que cada vez los peruanos nos sentimos menos representados, a pesar de que emitimos un voto y a pesar de que escogemos a ciertos congresistas. Sí, así es. Bueno, nosotros estamos convencidos y convencidas en Transparencia de que hay que ponerle mucho esfuerzo a la función de representación precisamente para evitar este quiebre que tú mencionas, ¿no? El Congreso tomó por esto hace ya varios años esta iniciativa de desarrollar la Semana de Representación. El reglamento dice que los congresistas deben volver a sus distritos electorales por lo menos 5 días continuos al mes, cuando lo determina la presidencia del Congreso al inicio de cada legislatura, de cada año legislativo. Y durante estos 5 días continuos tienen que desarrollar actividades con la ciudadanía. Nosotros pensamos que por lo menos una de ellas debería ser abierta al público, ¿no? Y además que deberían ser idealmente descentralizadas, no solamente en las capitales, sino recorrer todo el conectar, distrito ¿no? Con ese tipo, con las realidades que hay Exacto. alrededor. Y en el observatorio evaluamos el cumplimiento de la entrega de los informes mensuales de la Semana de Representación. Tenemos resultados bastante variados, desde el 100% hasta aproximadamente el 30%, que son los más bajos. Y tenemos también, evaluamos también el uso de otros mecanismos que contribuyan a la reducción del costo de comunicarse con los congresistas, ¿no? Antes, cuando no había redes sociales, cuando no había correo electrónico, si alguien quería comunicarse con el congresista, tenía que tener o dinero para hacer una llamada telefónica desde fuera de Lima, interprovincial, que es costosa, digamos, o el dinero y el tiempo para ir al despacho a hacer fila, ¿no? Entonces, ahora, felizmente, con el uso de las redes sociales, existe la oportunidad no solamente, pues, de tener esta comunicación a un costo más bajo o nulo en algunos casos, sino también un contacto horizontal, ¿no? El congresista, cuando maneja directamente sus redes sociales, le responde él mismo o ella misma a la persona que está haciéndole un comentario, un reclamo, y esto contribuye también, pues, a reducir esta distancia enorme que se podía ver entre el congresista o la congresista y la persona representada. Ojo, exacto, importante que se vea como una oportunidad y no como una moda. ¿No? Sí. Porque si bien vemos que es una tendencia, lo hemos hablado aquí en el noticiero incluso muchas veces cuando hemos discutido sobre cómo se construye una candidatura, ¿no? Y por supuesto el candidato tiene que estar en contacto con estas tendencias, ¿no? Tener participación en redes sociales y acercarse a la ciudadanía, que no sea pues simplemente por el hecho de cumplir con una tarea, sino por conectarse con aquella persona que lo ha escogido para estar ahí. Sí, de hecho es interesante porque en el informe que vamos a lanzar en las próximas semanas, se puede ver qué congresistas han abierto sus cuentas una vez que han resultado electos y cuántos ya son, pues, digamos, usuarios antiguos ya, ¿no? En esto. Y también cuál es el promedio de tuiteo, digamos, o de interacciones mensual, que también es importante, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, pues existe este problema de las brechas digitales que todavía no se cubren, hay problemas
de comunicación con algunos distritos electorales que hacen todavía difícil utilizar este recurso, pero yo creo que en comparación al Congreso anterior estamos mucho mejor. Excelente. Bien lo has dicho, ¿no? En algunas semanas se van a hacer entrega de los resultados oficiales, pero previamente creo que es importante que el televidente sepa que los resultados se han compartido también con los congresistas, ¿no? Las evaluaciones personales que se les han hecho para que ellos rindan también algún tipo de respuesta, comentarios. Sí, así es. De hecho, desde la primera vez que aplicamos estos 13 indicadores, el año pasado con el Congreso saliente, nosotros enviamos las 130 evaluaciones porque tenemos resultados globales, pero esto pasa por hacer 130 evaluaciones con los 13 indicadores a los 130 congresistas. Entonces, hace 2 semanas se le envió a cada despacho su evaluación individual. Entonces, los 130 congresistas de la República tienen en sus despachos la evaluación que les corresponde solo a ellos, para que puedan hacer las observaciones, trabajarlo con sus equipos, hacernos consultas. Claro. De repente, si es que ellos consideran que hay alguna cosa que está imprecisa, o decírnoslo también. Y hemos estado recibiendo todos estos comentarios y observaciones, en algunos casos, pocos felizmente, hasta hace un par de días. Estamos procediendo a responderles a los despachos que nos han formulado comentarios. Y después de esto, de que ellos han tenido primero su información, procedemos a la publicación de los resultados. Ahora, lo estupendo de la evaluación individual no es solo pues que le permite a nuestros parlamentarios, ¿no?, revisar cuál es su comportamiento congresal, sus acciones, en qué pueden mejorar, sino que permite un diagnóstico general también de cómo funciona nuestro Parlamento. Así es, al momento de aplicar los indicadores, nosotros trabajamos 130 evaluaciones en realidad, como dije hace un momento, pero permite agrupar los resultados para obtener, digamos, parámetros de comportamiento, para poder ver tendencias de año a año, cómo van cambiando, por ejemplo, la composición de las comisiones, si es que hay mejoras en el tema de proceso legislativo, si es que hay un uso o desuso en redes sociales. Va a ser bien interesante el caso particular del primer año versus el último año, ¿no? Porque el primer año todos entran, están con ánimos el ímpetu, ¿no? Sí, el ímpetu del primer año, los que son congresistas por primera vez también. Bueno, la situación al interior de las bancadas varía también, lo vemos desde ya. Y eso altera también la composición de las comisiones y cierto tipo de dinámicas, ¿no? Y eso versus el último año, en el que varios ya están haciendo su campaña, tiene pues hay unos cambios ahí bien interesantes que vamos a poder ver en su oportunidad, ¿no? O incluso también el comportamiento de las bancadas mismas. Sí, también. No solo de los congresistas, no solo del pleno, sino de cada partido. Sí, también. De hecho, son formas de ver la evaluación que afortunadamente van a ser posibles. Ahora, si bien los resultados salen en un par de semanas, le agradecemos a Transparencia que, bueno, va a compartir aquí también algunos datos que ya están colgados en la página web. Sí. ¿No? Es un breve informe que se desprende justamente de este Observatorio de Desempeño y que habla, pues, de las 24 comisiones, ¿no? Un poco lo que decías tú y lo que ha revelado la información es esta rotación versus la especialización en las comisiones. Hay continuidad, afortunadamente. Sí, en este primer año hemos podido apreciar que hay continuidad. Por lo menos el 66% de los congresistas se han quedado en las mismas comisiones que el año anterior. Y eso es positivo. Nosotros siempre ponemos, como tú bien dices, la rotación versus la especialización, ¿no? En el periodo parlamentario anterior hemos tenido congresistas que han pasado a lo largo de 5 años por 20 comisiones ordinarias. Wow. Esa es una exageración. Total. ¿No? Es como cambiarte de carrera cada ciclo que va pasando. Claro, y uno dice cuánto trabajaste y cuánto aprendiste en cada uno de esos lugares, cuánto aportaste, ¿no? Sí, en ese sentido, la expresidenta del Congreso, Luz Salgado, en su discurso de aceptación del cargo, dijo que los esfuerzos de su gestión se iban a centrar en favorecer la especialización parlamentaria. Y vemos que afortunadamente esto ha sucedido. Se revela en las cifras, ¿no? Así es, se revela en las cifras, ¿no? Los cambios que han pasado, que son de un porcentaje afortunadamente bajo, corresponden pues a los cambios también de los grupos parlamentarios, ¿no? Que alteran la composición de las comisiones ordinarias, ¿no?
pero vemos que en principio la rotación ha sido baja. Perfecto. Sobre quienes las presiden, también tenemos que, bueno, 15 comisiones son presididas por Fuerza Popular, ¿no? Ya se hablamos también de un enfoque de género, 7 comisiones son presididas por mujeres, ¿no? 8 congresistas han sido reelectos y 18 son congresistas de regiones. Vemos diferentes tipos de data, ¿no? Sí, así es. Bueno, en el Congreso anterior, las mujeres a lo largo de los 5 años legislativos presidieron la mitad de las comisiones ordinarias. Nos parece positivo porque el número de congresistas era menor, era bajo, pero tuvieron roles importantes de liderazgo al interior de las comisiones ordinarias, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado en este periodo. Por supuesto, y estaremos a la espera de esos resultados oficiales. Muchísimas gracias, gracias a Diana, ti por habernos acompañado. Hemos conversado con Diana Chávez, coordinadora de la Asociación Civil Transparencia. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más.